Ludwig van Beethoven se alza como un gigante en el mundo de la música. Sus poderosas sinfonías y conmovedoras sonatas continúan resonando con el público siglos después. El genio de Beethoven reside no solo en sus composiciones, sino también en su enfoque revolucionario de la música. Rompió con las tradiciones clásicas, allanando el camino para una nueva era de expresión musical. La música de Beethoven es instantáneamente reconocible por su profundidad emocional e intensidad dramática. Vertió sus propias luchas y triunfos en su trabajo, creando música que habla de la experiencia humana de una manera profunda. Desde las altísimas melodías de sus sinfonías hasta la íntima belleza de sus sonatas para piano, la música de Beethoven continúa inspirando y conmoviendo a los oyentes hoy en día. Ludwig van Beethoven nació en Bonn, Alemania, en 1770. Su talento musical fue evidente a una edad temprana. Su padre, un músico de la corte, reconoció el potencial de su hijo y comenzó a enseñarle música desde el principio. Sin embargo, la infancia de Beethoven no fue fácil. Su padre era un maestro estricto y exigente que empujaba al joven Ludwig a sobresalir. A la edad de 12 años, Beethoven ya era un pianista y organista habilidoso. Comenzó a componer sus propias piezas, mostrando un notable don para la melodía y la estructura. En su adolescencia, Beethoven viajó a Viena, la capital musical de Europa. Esperaba estudiar con el renombrado compositor Wolfgang Amadeus Mozart, pero la muerte prematura de Mozart impidió esta colaboración. A pesar de este revés, Beethoven prosperó en Viena. Rápidamente ganó reconocimiento como un virtuoso pianista y un compositor prometedor. Las primeras obras de Beethoven mostraron la influencia de sus predecesores clásicos, como Haydn y Mozart. Sin embargo, pronto comenzó a desarrollar su propio estilo distintivo. La Sinfonía número 3 de Beethoven, conocida como La Heroica, marcó un punto de inflexión en su carrera. Esta obra monumental fue originalmente dedicada a Napoleón Bonaparte, a quien Beethoven admiraba como un campeón de la libertad. Sin embargo, Beethoven se sintió profundamente decepcionado cuando Napoleón se declaró emperador de Francia. El compositor famoso rompió la página de la dedicatoria en un ataque de ira. A medida que la carrera musical de Beethoven florecía, se enfrentó a un desafío personal devastador, la pérdida de audición. Los primeros signos de su condición aparecieron a finales de sus 20 años, y su audición se deterioró gradualmente con el paso de los años. Esta aflicción causó a Beethoven gran angustia y desesperación. Imaginen el tormento de un músico que pierde lentamente la capacidad de escuchar sus propias creaciones. Las cartas y diarios de Beethoven revelan la profundidad de su sufrimiento. Escribió sobre su aislamiento, su miedo a actuar en público y sus pensamientos suicidas. Sin embargo, a pesar de este inmenso obstáculo, Beethoven se negó a renunciar a su música. Sección 5. Un nuevo lenguaje del sonido. La pérdida de audición de Beethoven, aunque trágica, tuvo un profundo impacto en su música. A medida que su capacidad de oír disminuía, exploró nuevos paisajes sonoros y experimentó con la forma y la estructura. Sus composiciones se volvieron más audaces, más expresivas y más cargadas de emoción. La Sinfonía número 5 de Beethoven, con su icónico motivo de apertura, es un excelente ejemplo de su estilo revolucionario. Los contrastes dramáticos de la sinfonía, los ritmos poderosos y la profundidad emocional abrieron nuevos caminos en la música sinfónica. Del mismo modo, su Sinfonía número 9, con su monumental final coral, empujó los límites de lo que se consideraba posible en una sinfonía. Sección 6. Las obras maestras tardías. A pesar de su profunda pérdida de audición, Beethoven continuó componiendo obras maestras. Sus últimos cuartetos, sonatas para piano y la Missa Solemnis, son testimonio de su inquebrantable espíritu creativo y su capacidad para trascender la adversidad. Estas obras se caracterizan por su complejidad, introspección y profundidad espiritual. Los últimos cuartetos en particular se consideran algunas de las piezas de música de cámara más desafiantes y gratificantes jamás escritas. Están llenos de armonías poco convencionales, ritmos complejos y un sentido de profunda exploración emocional. Las últimas obras de Beethoven son la culminación de una vida dedicada a ampliar los límites de la música. Sección 7. Más allá de las notas. El impacto de Beethoven se extiende mucho más allá de su música.
fue un defensor de la expresión individual y la libertad artística. Sus luchas contra la adversidad, tanto personales como creativas, lo convirtieron en un símbolo de resiliencia y del indomable espíritu humano. La música de Beethoven encarna toda la gama de emociones humanas, desde la alegría y el triunfo hasta la tristeza y la desesperación. Sus obras han inspirado a generaciones de artistas, escritores y pensadores, y su influencia se puede sentir en innumerables campos. Ayudó a marcar el comienzo de la era romántica en la música, allanando el camino para compositores como Schubert, Schumann y Brahms. Sección 8. Un legado duradero. Hoy en día, la música de Beethoven sigue siendo tan poderosa y relevante como siempre. Sus sinfonías se interpretan en salas de conciertos de todo el mundo. Sus sonatas para piano son estudiadas por aspirantes a pianistas, y su nombre es sinónimo de genio musical. Su historia continúa inspirando asombro y maravilla, recordándonos el poder transformador del arte. El legado de Beethoven no se limita a la sala de conciertos. Su música ha llegado a la cultura popular, apareciendo en películas, programas de televisión e incluso anuncios. Su imagen adorna carteles y camisetas, lo que lo convierte en uno de los compositores más reconocibles de la historia. Sección 9. El eco de Beethoven. La vida y obra de Ludwig van Beethoven ofrecen un mensaje atemporal. Incluso frente a la adversidad, el espíritu humano puede triunfar. Su música continúa resonando con nosotros porque habla de la esencia de nuestra humanidad compartida. A través de su legado perdurable, Beethoven nos recuerda el poder de la música para inspirar, consolar y unirnos a todos.